Vamos a comenzar con nuestro estudio de tabernáculos, parte 2, que ya comenzamos la semana pasada. Hemos estado viendo la fiesta, la semana pasada la comenzamos a ver desde eh, una perspectiva diferente, una perspectiva distinta, eh, individual. Eh, Estoy tratando de que en nuestro estudio de las fiestas tratemos de conectar de una forma personal con ellas, poner elementos que vayan poniéndonos a nosotros en conexión con Dios durante la fiesta. Porque no es fácil, es un tanto eh, quisquilloso encontrar la forma de poder conectar. Pero empecemos y veamos qué tenemos para hoy en la noche. La semana pasada hablamos de las 7 fiestas, estamos en tabernáculos. De hecho, ya no estamos, acabamos de salir de tabernáculos. eh, es la última fiesta en la que estuvimos. Pero yo quería tocar la parte general de la fiesta para este tiempo, en este año, ¿verdad? Porque no tocamos la parte general. Realmente la fiesta de tabernáculos es una fiesta que tiene bastante que hablar. Eh, Originalmente, cuando yo comencé a estudiar y leer acerca de la fiesta, no tenía mucho entendimiento y conocimiento más que lo que los rabinos han enseñado acerca de la celebración de la fiesta. Sin embargo, habiendo leído todas esas cosas, después leer la Biblia, pedir entendimiento, buscando a Dios para que nos dé entendimiento acerca de las fiestas, ha sido un proceso. Y ahora, este año, que, bueno, ¿qué pasó? ¿O qué está pasando? Dependiendo de qué calendario usemos. A mí el Señor como me abrió el entendimiento para conectar con ellas en forma individual. Y por eso eh, ha sido una bendición y eso es lo que he estado tratando de compartir últimamente. Las 7 fiestas de Levítico 23, veíamos la semana pasada, son tiempos santos, son tiempos especiales que Dios ha diseñado para que nosotros conectemos con ellos. Y esa es la parte que a mí me ha tocado. Pascua, panes sin levadura, primicias, que es la primera convocación del triángulo, del trapezoide de arriba, o no triángulo, ¿no? Es la primera convocación. Esas son las fiestas que el, el Señor ya vino a cumplirlas. Y también la fiesta de semanas o la fiesta de Shavuot es otra. Pero la fiesta de Día de Trompetas, Día de Expiación y Tabernáculos es las fiestas que están pendientes. El Mesías va a venir y las va a cumplir. Cuando Él venga y las cumpla, va a ser tremendo. Eso va a ser impresionante. Y por eso estas fiestas son las que nos deberían de enfocar a lo largo del año, porque no quiere decir que las otras, las de la primera convocación y la segunda convocación, que son las primeras 4, ya no les pongamos atención. No, no, hay que seguirles poniendo atención, hay que seguir profundizando en ellas, hay que seguir identificándonos con ellas de una forma personal, tratando de salir de lo que ya sabemos
y tratando de penetrar en ellas, en cosas que todavía Dios tiene para revelarnos. Entonces, eh, eso ya empezó este año y yo espero que siga sucediendo. Así que sigamos viendo las fiestas, sigamos viendo eh, lo que Dios tiene para nosotros en esta fiesta. Muy bien. Perdonen, mi perro está ladrando ahí, ignórenlo. Muy bien, gracias. Voy a comenzar leyendo en Levítico 23, 39, 40, que dice, el día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta de Jehová por 7 días con reposo en el primer día y en el octavo día. Ajá, reposo en el primer día y en el octavo día. Esa parte es así como un momento. ¿Cómo voy a hacer reposo en el octavo día si en la fiesta tiene 7? ¿Verdad? Es algo que vamos a ver, porque hay un día, el octavo día, es un día que yo quiero hablar. Y aquí lo está mencionando, pero es un día muy especial y es un día de estos 7 días que nosotros no podemos perderlos. Y, y la verdad es que ahí es donde tenemos que ver cómo encajar en ellos, ¿verdad? En este día. El versículo 40 dice, y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río, y ramas de árboles frondosos, sauces de río, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces, aquí tenemos que visualizar todo esto. Dios nos está llamando a su pueblo a que vayan a los árboles, a los frutos de los árboles, y que tomen hojas de palmeras. Las palmeras que en Israel brotan y brotan y brotan son las de los dátiles, particularmente en las zonas bajas o alrededor del Mar Muerto o a donde hay mucha arena. Hay mucho dátil ahí y las palmeras, también ramas de árboles frondosos como el mirto y sauces de río, y tomar las ramas y alegrarnos delante de Dios con ellas. Vamos a ir viendo, vamos a ver un poco de eso. El fruto se está refiriendo al fruto del etrog en la fiesta, ¿verdad? Lo voy a mencionar ahorita, pero más adelante vamos a hablar un poquito más del etrog. Las palmeras son estas que están aquí arriba, ¿verdad? Lo que se está haciendo es con estas 4 especies armando una especie de ramillete o bouquet de ramas. También las ramas de los árboles y el sauce del río, de río. Entonces, la idea es armar eso, ¿verdad? Armar ese y ir a la fiesta con ese ramillete, le voy a decir, porque no se me ocurre otra forma de describirlo. Dice, así lo celebraréis como la fiesta a Jehová por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones. La celebraréis en el séptimo mes.
O sea, aquí hay que tener claro, este es un estatuto perpetuo de las fiestas que Dios escogió, porque estas fiestas que Dios escogió son las fiestas donde Dios va a tener una cita con nosotros. Dios va a tener un momento, nos está convocando a la fiesta. Y eso es lo que nos hemos embarcado a aprender las fiestas, aprender de qué se tratan y cómo nosotros podemos integrarnos a esa celebración. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Vamos a agarrar las 4 especies, este ramillete que está detrás de mí, ¿verdad? Este ramillete. Y vamos a ver de ellas. Primero vamos a hablar de las hojas de palmeras. La lulav, ¿verdad? Que alude a la justicia y a la salvación. Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palma, creciendo como el cedro en el Líbano. 2, la rama de los árboles frondosos. El mirto significa alabanza, regocijo. El 3, sauces de río, es humildad como la del siervo sufriente. Y el etrog es este, que es un cítrico que se usa como la representación del fruto de la tierra. Veamos uno por uno, ¿verdad? Los sabios enseñan que este ramillete que yo vengo hablando, ellos enseñan que son como las personas, ¿verdad? Es una especie como, lo que estoy tratando de explicar es una especie como de Iván Pavlov, que era un fisiólogo ruso, hizo una descripción del carácter de las personas que como insanguíneos, melancólicos, coléricos, flemáticos, que es el carácter, cómo son las personas. Y básicamente este ramillete de especies, 4 especies, representan ese conjunto o distinto tipo de personas que hay en Israel. No es que todos son coléricos, sino las características las formas del carácter y cómo una puede estar mezclada con otra y así cada persona puede ser una de esas. Y el ramillete expresa eso, expresa esa característica. Ahora, de esto yo estoy hablando en el caso, el que estamos aquí viendo es la columna, que es la palmera, que es la más larga, la hoja más larga, que tiene características particulares, se come pero no huele, ¿verdad? Representa a una persona sin sabiduría, pero no hace buenas obras. Se refiere a la rectitud de la persona. La siguiente es los ojos, que son los mirtos, que son ramas de árboles que tienen un montón de hojitas. Huele bien, pero no se come. Una persona que hace buenas obras, pero le falta sabiduría. Zacarías 1:10 dice, y el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Esto expresa otro tipo de personalidad
en, entre las gentes de Israel. El otro es, la otra especie es la, la boca, el sauce, ¿verdad? Que no sabe a nada el sauce ni huele a nada. Representa a alguien que ni hace buenas obras, ni se educa estudiando la Biblia o la Torah. Entonces, ni fu ni fa. Y representa la boca o los labios, ¿verdad? Y últimamente el etrog, que es el corazón del ramillete, que es huele bien, sabe bien y representa sabiduría y conocimiento de la Torá, y es hacedor de buenas obras. Básicamente, esto representa, es lo que los sabios representan, enseñan acerca de este ramillete. Entonces, en el tabernáculo se va con este ramillete, uno lo tiene todo el tiempo en el tabernáculo, uno está orando en el tabernáculo con este buque de cuatro especies, y en el tabernáculo se llama y se convoca para que retornen a Dios, para que retorne a Dios Israel. ¿Por qué? Porque este es algo muy importante, porque Israel está por todos lados, o sea, está regado por todo el mundo. No necesariamente son todos los que están en Israel o son todos los judíos. Está regado. Y no olvidemos las 10 tribus perdidas, porque esas 10 tribus perdidas son las que en los últimos tiempos van a retornar a Israel. Pero esas 10 tribus perdidas que están por todo el mundo tienen que regresar. Y una actividad que se hace en la festividad de tabernáculos es orar por estas personas que están regadas por el mundo para que retornen. Se agarra el ramillete, se extiende el ramillete hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y se habla a los 4 puntos cardenales, o se ora, o se declara, o se decreta a los 4 puntos cardenales para que estas personas regresen a Israel, regresen a Dios. Y eso se ha hecho siempre. Y esa es una de las actividades que se hace debajo del azúcar, orar por esas personas para que retornen a Israel. De hecho, los profetas están hablando, hay profecías que ellos están diciendo que en los últimos tiempos la gente va a regresar a ir a Israel y a Dios. Entonces, de eso se trata. Ahorita estoy tocando la parte, digamos, como... Todas estas son figuras, pero quiero hablar del etrog, particularmente un punto. Que el etrog es posiblemente, un cítrico muy interesante, muy particular, es carnoso, tiene la cáscara gruesa, eh, pero no es oriundo de Israel. Originalmente no es un fruto que lo describe la Biblia como de allí, de la tierra de Israel. Y la Biblia sí describe frutos. Describe la granada, los higos, almendras, describe eh, las aceitunas, los olivos.
las dátiles. Y eso lo describe muy claramente y ahí dice, estos son los frutos de la tierra de Israel. El etrog no está en la Biblia como una descripción de un fruto de Israel. Y yo y, sé, he visto, he indagado que así es, el etrog no es originario de Israel. El etrog viene del sur de China, entre el sur de China y el norte de India. Eh, esa fruta emigró de India, emigró a Teherán o a Irán. En Irán, ahí vivió mucho tiempo una colonia judía. De Irán fue que se emigró el etrog, y esto fue alrededor de la época de Yeshua. Emigró a la tierra de Israel. Pero solo quiero hacer ese punto porque los rabinos dicen que en la época antes que esa, el fruto que se usaba para agarrar este ramillete eran las aceitunas. Y a mí me parece muy interesante ese hecho, porque no solo estaba aquí en los ramilletes, sino también las aceitunas eran las que colgaban de los tabernáculos que ellos hacían. El árbol que representa a Israel es el olivo. El fruto que representa a Israel es el olivo. Nosotros somos injertados en el olivo. Las 10 tribus van a ser injertadas en el olivo. Y esa es la parte que yo quiero decir eh, acerca del fruto. Porque, como dice Romanos 11, nosotros podemos ser olivos silvestres que estamos siendo injertados en el olivo natural. Eso podemos decir. La Biblia usa esa figura muy claramente y simplemente quería traer la colación porque lo que yo hablé y lo que estoy hablando aquí del etrog es muy, pues es como actualmente se celebra, pero no necesariamente se hacía así desde el inicio. Digamos que esta es una práctica que por lo menos debe tener unos 2000 años de estarse haciendo, pero las fiestas vienen de mucho más atrás que esto. Y no hay indicios de que el etrog estuvo ahí en esas épocas antes de 2000 años. O sea, cuando inició toda la celebración de la fiesta. Simplemente quería traer ese punto y seguir adelante con lo que tenemos para hoy. Muy bien, Levítico 23, 41, 43, seguimos leyendo, dice, así celebraréis como fiesta a Jehová por 7 días en el año, que es en la fiesta de tabernáculos. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones, la celebraréis el 7º mes. Habitaréis en tabernáculos por 7 días, todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos. Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí hay algo que me surge a mí muy especial, particularmente en este último versículo 43. La idea de que Dios está mandando a que todas las generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel en cuando los sacó de la tierra de Egipto por 40 años en el desierto.
ese es un tiempo que Dios atesoró mucho en Él. Y a mí me luce que Él quiere que nosotros, porque son el resto de generaciones, nosotros somos generaciones de Él también, que disfrutemos su presencia en la celebración de tabernáculos, ¿verdad? Porque está en el corazón de Dios y Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de Él. La semana pasada vimos este concepto. Soy un ser espiritual viviendo en una experiencia humana. Eh, ayer, bueno, hoy puse solo pero la semana pasada puse yo, soy como preguntando en dónde nos ubicamos. ¿Soy yo un ser humano viviendo una experiencia espiritual o soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana? Y es muy importante entender esto, ¿verdad? Porque si nosotros hemos leído la Biblia cuidadosamente, venimos a aterrizar a que nosotros somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Así como Yeshua también fue un ser espiritual que vino a vivir una experiencia humana. Esa experiencia humana que nosotros estamos viviendo es como la fiesta de tabernáculos. Es el tiempo limitado que Dios nos da para estar aquí en la tierra viviendo una experiencia humana, trayendo el fruto del Espíritu a este mundo para que nosotros hagamos de este mundo, traigamos luz. Normalmente en la sukkah, en el tabernáculo, se hace con ramas, esas ramas frondosas, 4 palos alrededor, se cubre, pero arriba tiene un techo de hojas. Y ese es el sentido es que es temporal, el sentido es que no está diseñado para ser permanente. Nosotros aquí no estamos diseñados para ser permanentes. Y por eso es que la fiesta de tabernáculos es especial en ese sentido, porque cuando empezamos a encontrar nuestra identidad, nuestra temporal, como que nosotros somos un tabernáculo, que estamos viviendo aquí en un tiempo limitado, sabiendo que de nosotros tiene que salir luz de este tabernáculo y vivir nuestra experiencia trayendo el espíritu a este mundo. Vivir la experiencia humana de tabernáculo que Dios nos ha dado, trayendo una experiencia espiritual. Ayer hablé con una persona en la calle y le pregunté, porque estuvimos hablando del Señor, se abrió la oportunidad de poder hablar con esa persona y le dije yo y le hice esa pregunta, ¿dónde se considera usted que está? ¿Usted es una persona humana viviendo una experiencia espiritual? ¿O es una persona espiritual viviendo una experiencia humana? Pero no me responda, piensa. Y lo dejé pensar. Bueno, ya pensó, ya lo dejé pensando 30 segundos, 40 segundos, no lo dejé pensando tanto tiempo, pero ese es el tiempo que lo dejé pensar. Y me dijo, yo soy una persona humana viviendo una experiencia espiritual. Y le digo yo, ¿estás seguro? Sí, yo soy una persona humana viviendo una experiencia espiritual. Entonces, cuando usted se muere y ahí acaba todo, porque está viviendo una experiencia espiritual. Y se queda como, no lo había entendido. Pero al final lo entendió, pero lo que me sorprendió es que le tomó mucho tiempo entenderlo.
Y en este mundo hemos sido entrenados, la sociedad y la forma en la que hemos sido educados, hemos sido entrenados, nuestra mente ha sido entrenada a percibirnos nosotros como seres humanos primero. Y eso es para mí lo que ha afectado. Una persona que ha leído la Biblia y que puede pensar libremente, ha tenido una experiencia con Dios, no le es difícil pensar que es una persona espiritual viviendo una experiencia humana. Pero una persona que no ha hecho eso, que es la mayoría, sí, sí le cuesta definitivamente, es un problema ver eso. Y vimos que nosotros somos personas como esta niña que es una flor que se convierte en 70 años se convierte en una señora y su flor empieza a, a caerse de sus pétalos. Y es porque nuestro tiempo es limitado. Eso es lo que Dios quiere hacernos ver. Nuestro tiempo aquí es limitado. Tenemos poco tiempo para sacar de nosotros, de nuestra sukkah, de nuestro tabernáculo, la luz. Es un tiempo limitado de 7 días, que es la celebración, que simboliza precisamente este tiempo limitado. Y eso es lo que Yeshua viene a través de las fiestas, Él viene a enseñarnos eso. Pero Él no, la semana pasada que hablamos este concepto, yo no hablé más allá de 7, me quedé en 7. Y hasta cierto sentido, eso nos dejó en una idea que nos vamos a morir, pobres nosotros, ya estamos viejitos o nos estamos envejeciendo y nos queda poco tiempo. Pero Dios tiene algo especial y por eso, por todas las generaciones, nosotros tenemos que estudiar sus fiestas. Y las fiestas, las 7 fiestas son estas. La primera es cuando es la Pascua. Aquí está unas personas en Egipto poniendo sangre en el dintel de su puerta en Egipto. Aquí es cuando Moisés, es la segunda fiesta, la primera es la fiesta de Pascua, la segunda es la fiesta de panes sin levadura, cuando Moisés sale de Egipto. La tercera es la primicias, cuando cruzan el Mar Rojo. Y la cuarta es cuando recibe en el monte, Moisés recibe la ley de Dios, su espíritu, cuando él está cara a cara frente a Dios recibiendo sus instrucciones. La siguiente es cuando él sube, porque mientras estaba eh, orando con él, estaban arriba en el monte, Israel hizo el becerro de oro y le dijo: Dios, baja porque han hecho un becerro. Él baja, rompe las leyes, se llora mucho, se queja ante el pueblo, limpia todo lo que sucedió, muere un montón de gente en el proceso, y de ahí sube en la fiesta de trompetas. De ahí viene la fiesta de expiación, que fue donde Dios perdonó a Israel por el pecado del becerro de oro y le dio el segundo set de las leyes. Y finalmente sale de eso, del aspecto de que fue Israel perdonado, Israel fue bendecido, fue perdonado, y Dios ordenó que construyeran el tabernáculo. Y eso es lo que sucedió. Después otra vez
En él sigue el proceso de la fiesta aquí, que es cuando murió o cuando Jesús, Yeshua, fue crucificado por nosotros. Después muere, esa es la fiesta de panes sin levadura, que es el 15 de Nisan. De ahí en la fiesta de primicias, Él resucita, sale de la tumba y Él resucita. Y después a los apóstoles reciben la esencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en uno, de la forma que Moisés recibió la ley en su primera ocasión. Después habla de la venida del Señor cuando Él viene y después como rey, después viene otra vez del día de expiación, que hace expiación por todos y es el día de perdón. Y por último es la fecha de la boda del Cordero, que es en la fiesta de tabernáculos, que también se hace debajo de una sucá, de un tabernáculo. Y eso es como que, por eso la fiesta de tabernáculos es como muy interesante porque Dios quiere que, no se quiere olvidar de eso, de que Él habita entre nosotros. Y Él va a habitar entre nosotros en la fiesta de tabernáculos. Y estas son las últimas 3 fiestas, son estas que falta que Él venga y las cumpla. Y ahora que venga Él y cumple esas fiestas, esto va a revolucionar. Pero por eso es bueno que nosotros entendamos y profundicemos lo más que podamos a través de las fiestas. Ahora, eso es en términos de 7. Cuando se cumpla 7 quiere decir que se completa, es perfección, se completa, el proceso de redención se completa, pero no se queda ahí. Y esa es la parte que no dije la semana pasada, que viene el cielo nuevo, tierra nueva, el 8, todo lo que es nuevo, y hacia ahí vamos y nos va a llevar a una experiencia sobrenatural, porque eso es lo que viene, lo temporal, lo que es temporal termina, lo que es tabernáculo termina, lo que es temporal termina, y lo que es sobrenatural, que es eterno, comienza, y este es 8, es el 8. Y por eso, al principio que leímos en la descripción de la fiesta, decía, haréis la fiesta por 7 días, pero el 8º día lo tendrás de reposo. Ah, ok. Y es esto. Está ligado con nuestra temporalidad y con el proceso en que nosotros estamos yendo a ser seres con luz adentro. Realmente la humanidad, nuestra experiencia humana termina y se libera nuestra experiencia espiritual en su entorno espiritual. Porque ahorita estamos viviendo nuestra experiencia espiritual en una capacidad limitada de una azúcar que se está deteriorando. Y la idea es que sigamos viviendo nuestra vida, sigamos practicando la fiesta, sigamos entendiendo lo que Él nos quiere decir. Voy a recordar con el número 8, el 8º día de la inauguración del tabernáculo, que fue cuando Moisés, cuando estaban en el desierto, inaugura el tabernáculo, prepara a todos los sacerdotes, prepara a toda la gente, los convoca el 1 de Nisan, llegan al tabernáculo, empiezan a procesar todos los sacrificios que empieza a hacer la gente, y después los sacerdotes también son instruidos en todo eso, a cómo hacer todo esto, porque todo esto era nuevo. Y eso es lo bonito, porque para muchos de nosotros todo esto es nuevo y así nos agarra, todo es nuevo. Pero en el 8º día pasó un evento que fue tremendo, tremendísimo. La gloria de Dios bajó al tabernáculo.
la gente se emocionó. La gente se apartó, se santificó, se preparó por 7 días. ¡Ojo! 7 días de preparación en el tabernáculo y el 8º día bajó la gloria de Dios. Rompió lo natural y bajó la forma sobrenatural de Dios y se puso sobre el tabernáculo. El fuego de Dios bajó sobre el tabernáculo y se encendió de la presencia de Dios, salió un fuego que prendió el altar de sacrificios. Pero llegó Nadab y Abiú a presentar un fuego extraño que Dios no había ordenado y un fuego de la presencia de Dios los mató, los quemó, murieron. Pero la celebración continuó. Eso lo hemos visto ya lo hemos hablado. Pero eso quiere decir, lo que a mí me impacta de todo esto es ese aspecto en el que Dios nos está haciendo ver a que nosotros veamos nuestra limitación, nuestra temporalidad, pero que tengamos en mente que vamos a nuestra experiencia que nos va a liberar, nos va a sacar. El tabernáculo va a terminar y Dios nos va a dar esa experiencia espiritual con Él, que es la que Él tanto anhela. Él anhela profundamente el momento en el que venga este tiempo de 8. Y eso es lo que hemos venido viendo. Nuestra temporalidad, somos un tabernáculo limitado, diseñado con una limitación humana, pero dentro de nuestro tabernáculo está la luz de Él. Y Jesús precisamente nos mostró cuando Él vino, y dice en Juan, donde habla, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria, otra vez, en el tabernáculo. Vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dentro del tabernáculo. Él habitó, la palabra habitó, veíamos la semana pasada, quiere decir hizo tabernáculo con nosotros. Tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos, es un ensayo divino para recibir el reino milenario. Es precisamente hacia donde vamos. Y es precisamente el día en que nosotros vamos a habitar otra vez con Él en tabernáculos 1000 años. Vamos a entrar en su reposo. Y Él nos está llevando a esa séptima fiesta para completar nuestra experiencia en este mundo, nuestra experiencia humana. Así como Él vivió su experiencia humana limitada, así Él nos va a enseñar a que nosotros vivamos nuestra experiencia humana con toda la expresión espiritual para este mundo. Y eso es lo que Él quiere. Porque su luz, cuando ya vivamos esa experiencia humana, va a emanar de nosotros de una forma en que ya nos vamos a ver como realmente somos, no con nuestro hojita de mirto o con nuestro sauce llorón o con la lulav, allá no tengo, pero
o con el cítrico, o con, no importa, ya vamos a empezar a vivir como realmente Él nos diseñó a vivir nuestra experiencia espiritual. Y hacia allí es que nosotros vamos. La luz que está en nuestra azúcar va a iluminar. Y ese es el punto. Ahora que nosotros conocemos a Dios, ahora que nosotros sabemos que somos espirituales viviendo una experiencia humana, entonces podemos comenzar a vivir nuestra eternidad ya. Precisamente porque nos estamos dando cuenta que la luz de nuestra Sukkah está allí. Nosotros somos esa luz que está. Pero ustedes sabían que Yeshua nació en una Sukkah. No estaban enterados que él nació dentro de una Sukkah. Nosotros le hemos dicho pesebre, pero él vino. Él se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria. Gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino y vimos. De hecho, los pastores que andaban en Lucas describe que la gloria de Dios bajó y la vieron nuevamente. Y a mí lo que me impactó, lo que me impacta de todo esto, y este es como uno de mis hallazgos de cada vez que estudio las fiestas, este es uno de los hallazgos que hoy encontré. La gloria de Dios se manifiesta en el tabernáculo y Dios quiere manifestar su gloria en el tabernáculo. A mí me impactó porque me está lanzando un reto en el que su gloria quiere mandármela a mí y que yo la tenga en mi tabernáculo. Para que yo pueda vivir total experiencia de Él en mí, hoy, en mi tabernáculo. Sí, Yeshua nació en la fiesta de tabernáculos. Y este es un punto que yo quiero aclarar y dejar claro para nuestra conciencia, para sembrarla dentro de nuestro tabernáculo, para tenerlo como un elemento de nuestra experiencia espiritual. Para poder verlo, hay varias formas de saber por qué Jesús nació en tabernáculos. La más sencilla es la de deducción. Él vivió 33 años y medio. Él murió, no sabemos a cuándo nació, a veces es lo que estamos buscando, pero sí sabemos cuándo murió. Si murió el 14 de Nisan, el día de la Pascua, si vamos 33 años para atrás, es el día de la Pascua, 33 años antes. Nos quedan 6 meses. Si retrocedemos 6 meses del día de la Pascua, llegamos perfectamente a la fiesta de los tabernáculos. Esa es la más fácil. Pero es muy fácil, demasiado fácil. Veamos la que es menos fácil. Que es, la Biblia habla del nacimiento de Juan el Bautista. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Solo que me voy a apartar del camino porque estoy en medio de la escritura. Y me voy a mover, me voy a poner con... Me voy a poner con Juan el Bautista.
de este lado, así vemos. Hubo en los días de Herodes un rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. El grupo es muy importante, así que, porque lo vamos a usar después. Este grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. El versículo 8 de Lucas 1 dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. O sea que en el momento que él tenía que entrar, que era en su grupo de Abdías, él tenía que llegar y sirvió. Y en Primera de Crónicas habla de las clases de servicios que habían ahí. Es Primera de Crónicas 24, dice, y estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab y Abiú, y Eleazar y Itamar, pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que Eleazar y Itamar sirvieron como sacerdotes. Y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, se dividieron según los oficios para su ministerio. O sea, se agruparon, hicieron los grupos. Ahí está, no voy a leer todo el capítulo, pero ellos se agruparon, hicieron esos grupos. En el versículo 10 dice, el séptimo grupo le tocó a Cos, y en la octava ocasión le tocó a Abías, que ese es el grupo que nos interesa. Estos fueron sus deberes para su ministerio cuando entraron en la casa de Jehová, según la ordenanza que les fue dada por medio de los padres de Aarón, tal como Jehová, Dios de Israel, les había mandado. Entonces, regresemos, ya vimos cuál es el grupo de Abías. Estos son este es el grupo que les tocaba a ellos. La primera, digamos que ese es el orden que cuando se juntaron David con Sadoc, ese fue el orden que ellos dispusieron que tenían que seguir. Voy a mover otra vez. Nisan era la primera semana, servía como la primera clase. O sea, en Nisan 1, que es la primer día del año, ahí era donde ellos comenzaban el servicio. La segunda semana, o sea, le tocaba en la segunda semana. La tercera semana, que era el día de la Pascua, todos los sacerdotes servían. La cuarta semana servía la tercera clase, y así iban. La semana de Shavuot servían todos, o sea, semanas delante. Y la siguiente semana, esa era la semana antes de Shavuot, le tocaba el séptimo grupo, y el Shavuot servían todos, y la siguiente semana después de Shavuot le tocaba a esta clase, la clase 8, que era la clase de Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista. Entonces, sabemos que a Zacarías le tocó servir en el templo en ese momento. Después, o sea, ya se celebró Shavuot, la fiesta de Shavuot, y la siguiente semana le tocó a él. Hizo su servicio, lo terminó, y cuando terminó el servicio,
sigue contando Lucas 23, 1:23. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. O sea, se cumplió el servicio de él y regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses. ¡Wow! Ellos ya eran de su casa que se le estaban cayendo muchas sus hojas, ya de edad avanzada. Pero Dios se especializa en edades avanzadas, especialmente cuando va a hacer algo tan especial como lo que está haciendo aquí. Y aquí está diciendo, esto es más o menos junio. Entonces, cuando ella concibió, ella se guardó, se recluyó, se fue a su casa, se guardó y se esperó 5 meses. Junio, julio, agosto, septiembre. No, junio, estaba en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, esos 5 meses nos llevan al mes de noviembre. Ahora, en Lucas, siguiendo la misma historia, en el versículo 26, dice, y al sexto mes, o sea, si noviembre es el quinto, el sexto mes, que es diciembre, es cuando el ángel Gabriel visitó a María por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y a una virgen desposada con un hombre que se llama José. Este es precisamente el momento crucial donde el ángel se le aparece y a María, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de ella era María. Entonces podemos ver que, voy a regresar al anterior mejor, porque podemos ver en este caso que ella sí, sí concibió en el mes de diciembre. Ahora, eso es importantísimo, porque si concibió en el mes de diciembre, quiere decir que 9 meses más tarde va a nacer el bebé. Y 9 meses más tarde es precisamente va a aterrizar a la fiesta de tabernáculos. Mi punto el siguiente, y que quede claro, porque él no nació el 25 de diciembre, pero yo sí quiero mencionar ciertos datos que me parecieron importantes y los quiero mencionar. El 25 de diciembre, que es el que tradicionalmente se celebra el nacimiento de Yeshua, es un día nefasto. Ese día es un día de tinieblas, de energía, de tinieblas de alta dimensión. Es un día malo. Le llaman el día del nacimiento del sol. Pero quiero decirles que ese día, según la historia, nació el dios Oro, que es un dios etíope, sudanés, 3000 años antes de Jesús. Y ese nacimiento ocurrió a través de una mujer virgen. Buda, en el año 563 antes de Yeshua, también nació, y que también nació de una mujer virgen. Krishna, que es un dios indio, 1000 años antes de Jesús, nació el 25 de diciembre de una mujer virgen.
Hércules, que es un dios griego, nació 600 años antes de Jesús, también de una mujer virgen. Dionisio, que es un dios griego, 500 años antes de Jesús, también nació de una mujer virgen. Tamuz, que es un dios babilónico, 400 años antes de Jesús, nació de una mujer virgen. Hermes, que es un dios griego, 200 años de Jesús, nació también el 25 de diciembre de una mujer virgen. Adonis, que también es un dios fenicio, 200 años de Jesús, nació el 25 de diciembre de una mujer virgen. Nimrod, que es el fundador de la Torre de Babel, nació el 25 de diciembre de una mujer virgen. Horus, el dios egipcio, nació el 25 de diciembre de una mujer virgen. Y este detalle es el que más me impactó por la lectura, porque decía Jesucristo, un dios romano, nació el 25 de diciembre de una mujer virgen. Pero me llamó la atención que la fecha que ponen es 300 años después de Jesús, que es cuando se instituyó eso, precisamente la fecha de nacimiento de él, por Constantino. Pero todo cae, porque todo cae el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque los dioses de las tinieblas nacieron ese día. ¿Por qué yo voy a celebrar ese día a mi Mesías? No, claro que no. De hecho, lo tengo que rescatar de ahí. Pero son datos históricos, están ahí para que todos los busquen y los vean. Y la conclusión de todo esto es que Yeshua sí nació en la fiesta de tabernáculos. La Biblia lo describe, lo dice, se puede probar. Y para finalizar, quiero decir que la Iglesia Católica, desde 1590 y algo, más o menos, en España, celebran el día de la concepción de Jesús, el 8 de diciembre. Y en 1800 y algo, la Iglesia Católica decretó por un decreto papal que también el 8 de diciembre es el día de le llaman, el día de la concepción de María. Entonces, todo está claro. De hecho, yo sí me dediqué a estudiar cuando no había internet, el nacimiento, cuándo nació él. La mayoría de los libros donde yo encontré todos mis datos, fechas correctas y todo eso, fue en diciembre, fue esto que estoy hablando, ¿verdad? Pero el 25 de diciembre es un dato erróneo, es fake news, no es correcto, es un engaño, y yo creo que ya es tiempo de que los que no han madurado maduren y vean esa idea de que no es correcto, es pagano, es una época pagana, no es una fiesta bíblica. La Biblia no menciona nada de eso, no menciona que hay que celebrarlo, y hay que poner atención a eso. Y con eso trato el tema de la Navidad. ¿Qué pienso yo al respecto? Jo, jo, jo. Eso pienso. El engaño hay que quitárselo de la encima y hay que empezar a vivir
a Dios. Muy bien, vamos ahora a una escritura en Lucas. Quiero que vayamos a Lucas porque ahí vamos a ver en el libro de Lucas 9, vamos a ver un momento que vivieron los discípulos en el día de tabernáculos. Y vale la pena que revisemos qué sucedió ahí. Veamos Lucas 9:27. Dice, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y el 28 dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. El 30 dice, y aquí 2 hombres hablaban con él mientras oraba. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente mientras estaban ahí con ellos. Aquí sucedió, este es lo que se nos ha enseñado, que es el evento de la transfiguración, ¿verdad? Y aquí estos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Quienes apareciendo en gloria, aquí viene precisamente otra vez, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Yeshua y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Marcos 9:6, que está hablando de este mismo evento, dice, pues estaban aterrados. A mí esta parte me impacta bastante, muchísimo. Le voy a decir por qué, pues solo termino de leer y dice, entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz del cielo salió de la nube que decía, este es mi hijo, a él oíd. Después que la voz se oyó, Yeshua fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no se lo contaron a nadie, nada de lo que habían visto. Esto es impresionante porque cuando pasa eso, ven que Yeshua se convierte, trasciende, lo voy a decir así, de 7 a 8. Se va de 7 a 8, de dimensión 7 a dimensión 8. Y se abre esa dimensión y ellos ven a Elías y a Moisés y se turban y se afligen y se aterran porque la dimensión eterna se abrió y vieron la gloria. Eso pasó en el tabernáculo en el 8º día. Eso pasó
eh, cuando llevaron el arca de, de al templo, el templo que inauguró Moisés en la época de tabernáculos, eso está escrito en Primera de Reyes 8. La gloria de Dios bajó. Eso pasó cuando Jesús nació. Yeshua nació en su tabernáculo y los pastores y la gente que vieron la gloria de Dios. Y son por eso decía, ese es el hallazgo que yo he encontrado este año, donde he podido ver que la fiesta de tabernáculos es una fiesta que tenemos que entender porque tiene una dimensión de 8. Digo de 8 porque, para simplificarlo, pero es una dimensión en que nosotros debemos entender que está ahí para nosotros. ¿Cómo vamos a llegar digamos que hoy tal vez es muy tarde, pero ¿cómo no vamos a celebrar la fiesta de tabernáculos sin pensar en que la gloria de Dios puede bajar a nuestro tabernáculo? Y eso es algo que tenemos que comernos, dejar que poder digerir este concepto, que asiente en nuestra mente, en nuestro espíritu, y sabemos que esta es la fiesta de los tabernáculos. Es lo que ellos dicen, hagamos 3 enramadas, 3 tabernáculos. Pero estaban aterrados, es lo que se les ocurrió hacer. Hagamos tabernáculos, mientras están en tabernáculos. Y es porque la gloria de Dios bajó. Y eso es un aspecto esos son los aspectos de las fiestas que yo quiero que veamos y que tengamos en mente, que leamos, digiramos, oremos mientras estamos en la fiesta, viendo todos estos elementos, conectemos con el aspecto de nuestra eternidad, de quiénes somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana, conectemos nuestra humanidad con esa experiencia espiritual que tenemos ya y cumplamos con nuestro propósito, nuestro llamado a este tiempo. Pasemos a otro tema. Mientras se celebra la fiesta de tabernáculos en Jerusalén, en la época de Yeshua y en las épocas anteriores, esto es algo que en la mente de una persona, solo voy a retroceder un poco y quiero aquí tengo mi trapito con el que yo limpio, sacudir un poco, sacudamos un poco nuestros pensamientos, porque el orden en el que nosotros tenemos los pensamientos no necesariamente nos ubica. Israel en su tiempo salió de Egipto, entraron en la tierra, vino la época de los jueces, vino la época de Primera de Reyes, la época de Saúl, la época de David, la época de Salomón. Y ahí es donde comienza a establecerse el reino de Dios. Eso no quiere decir que todos eran uniformados como en una escuelita y todos sabían de todo. Como en la mente, esos son los pensamientos que estoy tratando de sacudir de la mente. Porque asumimos nosotros de este lado del mundo que los israelitas obedecían la Torá.
Eso hubiera sido genial. Pero no fue lo que sucedió. Y precisamente porque hubo conflicto tras desobedecer la Torá, que Israel sufrió mucho todo el tiempo, al punto en que se fueron a la diáspora, los atacaron sus enemigos, Dios levantó la protección sobre ellos porque no obedecían la Torá. Terminan en Babilonia, estuvieron ahí 70 años, viene la época de los profetas, Daniel, Jeremías, de ahí Dios les ordena regresar, regresan, van por orden de Nehemías y Esdras a regresar a Israel, a reconstruir el templo, que es básicamente lo que hoy está nuevamente gestándose una situación similar. Por eso dicen Ciro, Trump es una especie de Ciro, que está mandando a reestructurar la ciudad de Jerusalén. Viene el Ciro y declara que Jerusalén es la capital de Israel, y viene Trump y declara que la capital es la capital de Israel. Y están pasando cosas paralelas en ese aspecto. La reacción, se está formando el templo. Pues precisamente, eso es lo que está establecido. Dios estableció que así se sucediera. Pero en la época de Jesús, lo acabamos de leer estuvimos viendo esta historia hace unos meses atrás, donde veíamos cómo ellos comenzaron a practicar la Torah. Y por 200 años estuvieron en esa práctica antes de Jesús. Y ahí se estableció, a través de todos estos personajes que estuvimos viendo, que ya olvidé los nombres de ellos, y viene Shammai, Hillel y los otros rabinos, que son los que le llaman los padres del judaísmo. Pero realmente esos padres del judaísmo son padres del judaísmo de esa época, que no es el judaísmo de esta época. Entonces se empieza a establecer todo esto, retorno. Israel comienza a regresar, a celebrar las fiestas, a hacer el templo, a adorar a Dios de la forma en que lo debió haber hecho. Y cuando en la época de Jesús sucede esto, lo del templo, aquí es donde se le decía a Jerusalén que era la ciudad de la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en la fiesta de tabernáculos se celebraban, se ponían estos postes que están aquí, son 4 postes en el patio del templo, postes altos, se ponían 4 tazones grandes que les cabían 10 galones de aceite de oliva, y con unas mechas hechas de las vestiduras de los sacerdotes, se quemaba y era la luz. Visualicen esto como un tabernáculo. Mírenlo. Es luz la que está dentro del tabernáculo. Es el mismo concepto. Y esta es la ciudad de la luz del mundo. O sea, todo casa de el tabernáculo, de mi experiencia espiritual que yo vivo en mi humanidad, va a brotar luz. Eso es lo que la fiesta va describiendo, y había celebración todas las noches, se juntaban las mujeres en la parte de arriba, los hombres abajo, cantaban, y
adoraban a Dios. De noche se mantenía 24/7 en fiesta durante la fecha de tabernáculos. Y como Jerusalén estaba en la parte de arriba de la montaña, se podía ver desde el norte, el sur, este y oeste, la luz era un faro alrededor de las tinieblas de noche. Y era una celebración linda de esa época. En esos días Jesús habló y dijo: yo soy la luz del mundo. Eso está en Juan 8. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Aquí está Yeshua en medio de esta celebración diciéndolo. En el día en el que se celebra la luz del mundo. Diciendo: yo, este tabernáculo limitado que está aquí, soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Eso era durante la época de tabernáculos. También el último día, que es el séptimo día, que se llama el gran día, que es el día se llama Hoshana Rabbah, que es el gran día. Se celebraba, todos los días se celebraban, pero ese día era el día en que había más movimiento. Y ahí sucedió algo muy interesante. En esta, solo quiero señalar aquí están las ramas de los árboles que ellos llevaban, porque el mandamiento era llevar las ramas de los árboles. Se iban con las ramas, llevando las ramas por las calles de Jerusalén, unos cantando, alabando al Señor, cantando los salmos del 113 al 118 por toda la ciudad, y cantaban. Llevaban hacían varios grupos, unos llevaban ramas, otros llevaban el agua, y bajaban desde el templo a la parte de el estanque de Siloé, hacer esta ceremonia del agua. Y esta ceremonia del agua era muy interesante, que está descrita en Juan 7. Del versículo 37 vamos a empezar, y dice: y el último día, el gran día, ¿verdad?, de la fiesta, que es de los tabernáculos, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él había de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Gloria. Y este es un escenario muy interesante, porque lo que se hacía es que los sumos sacerdotes agarraban jarras. Aquí tengo mi botella de agua. Mi botella de agua. Esta no es una jarra, pero tengo agua aquí. Ellos salían del templo a buscar el agua que estaba en el estanque de Siloé. Llevaban unas jarras de oro. Iban a donde era la fuente de agua viva, porque se llama agua viva, agarrar agua
regresaban al altar y lo vertían sobre el altar de sacrificios junto con el vino y le clamaban a Dios y le daban gracias a Dios por la cosecha del siguiente año. Gracias a Dios porque tú vas a traer, ¿se acuerdan del ramillete? Norte, sur, este, oeste. Gente, la gente. Claro, estamos hablando de la cosecha, porque la fecha también para eso era, porque el agua simbolizaba, era lo que ellos necesitaban para cosechar, no podían sobrevivir sin ella. Y estas son, aquí están las jarras de oro que usaban, que llegaban a recoger el agua al estanque de Siloé y decían, Hoshana, Hoshana, ¿qué quiere decir? Sálvanos. ¿Por qué? Porque el agua de vida nos salva. ¿Por qué? Porque el agua viva nos da, que cae del cielo, es la que nos hace vivir. Sin el agua no vivimos, es una especie de maná, lo mismo. El maná está cayendo del cielo, el pan de vida, agua de vida. Por eso dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, está refiriéndose al espíritu, esa como la luz que debe de estar dentro de la suká. En nuestra suká, de la suká va a fluir, y la suká, de mí va a fluir ríos de agua viva. Y esa es precisamente la correlación que él está haciendo de él mismo, de su suká, de su experiencia humana, de ese ser espiritual divino que vino a vivir una experiencia humana, para que de él corra, de su suká, ríos de agua viva, que eso es lo que nosotros tenemos que experimentar, tenemos que buscar su luz y tenemos que buscar su agua. Y esa es la ceremonia del agua. Se van con las lulavs, con los etrogs, con los mirtos, con los sauces. Bien. Señor, te agradecemos porque el próximo año vamos a cosechar más que este año. Porque el próximo año vamos a celebrar mejor que este año. Porque hemos crecido, porque de nosotros hay luz, de nosotros está saliendo agua viva. Imagínense lo importante de la fiesta. ¿Cómo no ir nosotros al epicentro de donde se está desatando en el espíritu esta actividad que sale y brota de uno en la fiesta de tabernáculos? Donde podemos ir a hablar y decretar que de nosotros va a salir y va a fluir agua viva. Esa es la ceremonia del agua. La primera ocasión que nosotros celebramos tabernáculos y veníamos a esto del agua, era muy difícil para nosotros entenderlo porque no teníamos el contexto, el entorno, no lo teníamos y nos ha tomado años aprenderlo y entenderlo. Y ahora podemos verlo con nuevos ojos. Y le podemos decir, Señor, gracias te damos porque este año hemos cosechado de tu espíritu y el otro año vamos a cosechar más. Y decretamos que de nosotros va a fluir luz y seremos luz al mundo y va a fluir agua y seremos manantiales de agua.
para el mundo, que es el Espíritu que ha puesto en nosotros para dar al mundo. Esa es la ceremonia del agua. Entonces, al principio agarrábamos el agua, lo poníamos en vasija, lo tirábamos, lo vertíamos en nuestra sucá, al pie de nuestra sucá, y realmente no entendíamos mucho, pero hoy entendemos más. Que Dios expanda nuestra mente y nos haga entender todas sus verdades en su sucá, y que la gloria de Dios se manifieste. El Espíritu de Dios, y es precisamente la gloria que es su Espíritu, se manifieste en nuestras celebraciones. Sí, ya pasó, sí, pero el otro año eh, vamos a estar más atentos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver un aspecto interesantísimo que es profético de la fiesta de tabernáculos. Y aquí tenemos el monte de los olivos. Para los que no han, los que han ido a Jerusalén, saben dónde están parados, pero los que no han ido a Jerusalén están viendo hacia el monte de los olivos en una de las esquinas, o sea, ya detrás. Si yo estoy viendo hacia el monte, aquí no estoy viendo hacia el monte, sino para ver al monte tenía que dar la vuelta. Ahí está el monte. Entonces yo estoy viendo hacia el templo, ¿verdad? En este momento estoy viendo hacia el templo. A mi espalda está el monte. El templo está donde yo estoy viendo, y a mi espalda, aquí atrás, ahí está el monte de los olivos. Este monte de los olivos es extremadamente importante. Si ustedes ven aquí, toda esta zona de aquí, de arriba abajo, todo el monte, es un cementerio judío. Ahí están los personajes más importantes, algunos de la Biblia, están enterrados ahí. ¿Por qué? Porque en la fiesta va a venir el Señor. Va a poner sus pies sobre este monte. Cuando Él venga, Él va a venir y va a poner sus pies en el monte. Y esto es lo que está descrito en el libro de Zacarías. Y el monte se va a partir. Estos son los días de Zacarías. Este monte se va a partir por la mitad. Y en Zacarías 14 dice, versículo 3, aquí hay que leer todo el capítulo, no solo lo que yo voy a leer, porque hay que leerlo todo. Pero yo voy a leer unos pocos. 14:3 dice, entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Y sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos que está en Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por medio de oriente a occidente, formando un enorme valle a la mitad, y el monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, para celebrar la fiesta de tabernáculos. O sea, la fiesta de tabernáculos es una cita que tenemos todas las naciones para llegar a Jerusalén y celebrarla. ¿Cómo no nos vamos a enterar? ¿Cómo no vamos a conocer el corazón de la fiesta de tabernáculos?
¿Cómo nos vamos a olvidar de esto? No podemos. Y esto es lo que estamos tratando de investigar, conectar, ir a la parte individual, a la parte espiritual, la parte que nosotros tenemos a celebrar la fiesta con nuestras humanidad, nuestras manos. Hacer una tzuká en la que vayamos y, bueno, ya tengo la tzuká y hoy qué hago, prendo una vela, así la luz, y hoy me alegro, ¡yeah! Me alegro. Ese es, ese es un mandato, pero es interesante. Traduzcamos eso, de alegrarnos, porque este es el punto. Cuando tú estés en tu humanidad, en tu tabernáculo, viviendo tu humanidad, alégrate. Vive. Vive tu eternidad ya. Alégrate viviendo vida nueva con agua que brota de ti, luz que sale de ti. Alégrate. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mi tabernáculo. Y esa es la parte de esa de alegrarnos. Sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no recibirá lluvia sobre ellos. Y este será el castigo de Egipto. No sube ni viene. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que mejor si nos enteramos de qué se trata, porque tenemos una cita profética para celebrar la fiesta de tabernáculos. Estos son los puntos que he estado tratando como de jalar. Puntos que nos conecten a nosotros con el tiempo, con la fiesta, con el tabernáculo, en las que nosotros podamos tener una idea de cómo agarrarnos, no voy a decir tangible, sino espiritualmente, de todas estas revelaciones de las fiestas que Dios tiene para nosotros. Muy bien, eso quiere decir que tabernáculos es el número 7. Este es el 7. 7, 7. Aquí se completa el círculo. Entonces, ya se completó. ¿Se terminó la fiesta? No. Se da la vuelta a la página. Se da la vuelta a la página. Y comenzamos de nuevo. El siguiente ciclo. El número 8 no viene todavía. Sería genial que viniera el número 8 ahorita, pero no. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender bien cómo comenzar para llegar, o sea que de gloria en gloria vamos siendo transformados para ir renovando nuestro entendimiento en medio de las fiestas para que en cada ciclo nosotros vayamos comenzando otra vez. Y ahí viene el número 8, el comienzo, el inicio del nuevo ciclo. Y aquí es donde se comienza a leer nuevamente la Torá en Génesis 1:1. En el principio crió Dios el cielo y la tierra estaba vacía y allá, y sigue la historia. Estamos comenzando de nuevo.
Que tengan un feliz y bendecido comienzo.